Así que ¿qué? Solo enseña simuladores de vuelo ahora. Mi hermana sonrió con su bebida. Sonreí. No. Yo vuelo. Ella se rió. Claro. ¿Cuál es tu indicativo entonces? Dije, Night Warden. Su marido, un Seal, se quedó congelado a mitad de la respiración. Nora. Discúlpate. Ahora. Él sabía exactamente quién era yo. Debía haber sabido que el champán sabía a vindicación por una razón. Mi hermana Nora siempre había sido el tipo de belleza que hacía que los camareros olvidaran sus órdenes y los hombres a sus esposas. Pero al verla sonreír con desprecio al otro lado de la piscina infinita de su mansión en Summerland, me di cuenta de que también había perfeccionado el arte de olvidar de dónde venía la gente. Así que, ¿qué? ¿Solo enseñas simuladores de vuelo ahora?, preguntó. Su voz goteando con esa particular marca de lástima que los ricos reservan para los miembros de la familia que no lograron el éxito. Sus dedos, pesados con diamantes que requerían pólizas de seguro más gruesas que la mayoría de las novelas, trazaron el borde de su vaso. Sonreí porque había aprendido hace mucho tiempo que el silencio pone nerviosa a la gente. Y la gente nerviosa comete errores. No, dije simplemente, yo vuelo. La risa que brotó de su garganta fue lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. Lo suficientemente practicada como para sonar genuina para cualquiera que no la conociera como yo. Claro, Liz, ¿cuál es tu indicativo, entonces? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Aunque una parte de mí sabía que no estaba realmente tratando de detenerlas en absoluto. Night Warden. 2 palabras, simples, limpias. El tipo de designación que no significaba nada para los civiles y todo para las personas que operaban en los espacios oscuros entre lo que el público sabía y lo que realmente los mantenía a salvo. El marido de Nora, Derek, había estado alcanzando la tabla de quesos. Uno de esos arreglos de $1,700 del lugar en el strip que frecuentaban las celebridades. Cuando su mano se congeló en el aire. El color no se le fue de la cara tanto como se evaporó. Como si alguien hubiera abierto una válvula y dejado que toda la sangre saliera de golpe. Se volvió hacia Nora con una expresión que solo había visto una vez antes en la cara de un copiloto. Cuando habíamos perdido los sistemas hidráulicos sobre el Pacífico. Nora, dijo. Y su voz había pasado de la calidez casual de una barbacoa familiar a algo completamente diferente. Algo que venía de la parte de él que había sobrevivido a la semana infernal y a cosas de las que nunca hablaría en las fiestas. Discúlpate ahora. El silencio que siguió fue de esos que tienen peso. De esos que casi se podían tocar si se extendía la mano lo suficiente. Los ojos perfectamente delineados de Nora se abrieron de par en par, revoloteando entre su marido y yo como si estuviera viendo un partido de tenis, donde la pelota se había convertido de repente en una granada. Derek, ¿qué haces? Pero él la interrumpió con una mirada que podría haber detenido el tráfico. El tipo de mirada que probablemente funcionaba con los insurgentes y ciertamente funcionaba con los engreídos que se habían casado con un respeto que no se habían ganado. ¿Tienes idea de quién es tu hermana?, preguntó. Y noté cómo su postura había cambiado, enderezándose como si se dirigiera a un oficial superior en lugar de a su cuñada, a quien había desestimado como un fracaso durante los últimos 3 años. ¿Tienes alguna pista de lo que significa, Night Warden? Di un sorbo a mi champán, dejando que las burbujas bailaran en mi lengua mientras el mundo de Nora se reordenaba de maneras que ella aún no podía ver. Lo de ser subestimado es que la gente asume que quieres corregirlos inmediatamente, que necesitas su validación, como el oxígeno. Nunca consideran que quizás los has estado dejando subestimarte a propósito, construyendo una base de su propia arrogancia que podrías retirar de debajo de ellos cuando quisieras. Derek, estoy segura de que mi hermana está muy orgullosa de los pequeños cursos que imparte. Comenzó Nora, pero su voz había perdido su filo, reemplazada por algo incierto.
Algo que sugería que el suelo debajo de sus Louis Vuitton no era tan sólido como había pensado. Derek se levantó. Y observé cómo le temblaban ligeramente las manos antes de metérselas en los bolsillos. Nightwarden no es una persona, dijo en voz baja. Es una historia de fantasmas que contamos en los equipos. Es el piloto que extrajo una unidad SEAL de Siria cuando todos decían que era imposible. El que voló a través de una tormenta de arena que dejó en tierra a todos los demás aviones de la región. El que se detuvo, me miró con algo entre reverencia e incredulidad. El que trajo a casa a 16 hombres que se suponía que eran bolsas para cadáveres. Los cubitos de hielo en la bebida de Nora tintinearon contra el vaso mientras su mano comenzaba a temblar. Esa es Liz. Lo que nunca dije podría llenar volúmenes. Nunca dije que mientras ella estaba de compras en Rodeo Drive con la tarjeta de crédito de papá, yo estaba aprendiendo a aterrizar un helicóptero en un portaaviones con vientos de 40 nudos. Nunca dije que mientras ella estaba documentando su vida perfecta para Instagram, yo estaba sacando a la gente de situaciones donde las cámaras habrían matado a todos. Nunca dije que la razón por la que aparecía en las cenas familiares con jeans y una chaqueta de cuero no era porque no pudiera pagar ropa de diseñador, sino porque había visto suficiente mundo como para saber que la mayoría de las cosas con las que la gente se obsesiona no importan en realidad. Pero más que eso, nunca dije estas cosas porque nuestro padre me había pedido que no lo hiciera. Manténlo en secreto, mi niña, me había dicho la noche antes de morir. Su voz ya debilitada por el cáncer que lo estaba consumiendo. Déjalos pensar lo que quieran. No les debes tu verdad. Nora había heredado el imperio inmobiliario de papá, o al menos eso creía. Lo que realmente había heredado era la cara pública del mismo. Las propiedades y el papeleo y las reuniones trimestrales con contadores que asentían y sonreían. Mientras ella jugaba a ser empresaria. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía excepto el abogado de papá, Marcus Chen, y yo, era que papá había construido algo completamente diferente debajo de la superficie. El dinero real, el dinero serio. El tipo que hacía que las mansiones de Las Vegas y los coches europeos parecieran calderilla. Estaba atado a un fideicomiso que tenía condiciones específicas. Condiciones que implicaban evaluaciones de carácter y logros de comportamiento y mucho otro lenguaje. Legal que básicamente significaba que Nora tenía que demostrar que lo merecía. Estaba fallando espectacularmente. No entiendo, dijo Nora, dejando su vaso con la suficiente fuerza como para que el champán se derramara por el borde. ¿Por qué papá le diría a todo el mundo que estabas teniendo dificultades trabajando en esos pequeños vuelos charter y enseñando cursos de simulador? La respuesta a eso era complicada, pero la verdad era simple. Papá quería ver quiénes eran realmente sus hijas cuando pensaban que nadie importante las estaba mirando. Quería saber si Nora mostraría compasión a una hermana que creía que había pasado por malos momentos, o si lo usaría como una oportunidad para sentirse superior. Quería saber si yo me desmoronaría bajo el peso de ser despreciada y subestimada. O si me mantendría fiel a la persona que él me había criado para ser. 3 años, eso es lo que había interpretado este papel. Apareciendo en reuniones familiares con ropa que no era del todo adecuada. Conduciendo un coche que era práctico en lugar de impresionante. Escuchando a Nora y a sus amigos del club de campo discutir sus galas benéficas y casas de vacaciones mientras me trataban como si fuera la sirvienta. 3 años de ver a Derek, quien sabía exactamente lo que significaba la designación Nightwarden en ciertos círculos. Permanecer en silencio porque se lo había pedido. Se había dado cuenta unos 6 meses después, reconociendo algo en mi forma de moverme. Hablar o comportarme que no se puede fingir si no se ha estado allí. Habíamos tenido una conversación en la cocina durante una de las fiestas de cumpleaños de Nora. Breve y cargada de entendimiento, donde le había pedido que lo mantuviera entre nosotros. Necesito ver algo, le dije. Necesito saber quiénes son realmente. Lo que había visto no me había sorprendido,
Pero me había decepcionado de maneras que no esperaba. La crueldad no era abierta. No era el tipo de cosa que podía señalar y decir definitivamente que había cruzado una línea. Era más sutil que eso, más insidiosa. Era Nora sugiriendo que debería pensar seriamente en mejorar mi estilo de vida si quería atraer a un hombre de mejor calibre. Eran sus amigos pidiéndome que vigilara sus bolsos cuando iban al baño. Asumiendo que estaba agradecida por la proximidad a su mundo. Era la forma en que convenientemente olvidaba invitarme a los eventos importantes. Aquellos donde realmente se hacían negocios. Mientras se aseguraba de que yo fuera a aquellos donde ella podía presumir de su posición superior. En la vida. Lo peor fue ver lo que les había hecho a sus hijos. Mi sobrino Carter tenía 8 años y mi sobrina Bri 6. Y habían absorbido las actitudes de su madre como el humo de segunda mano. Carter me había preguntado la Navidad pasada por qué no podía conseguir un trabajo de verdad como él. De su mamá, y Bri me había ofrecido su ropa vieja porque pensó que podría necesitarla. No eran maliciosos. Simplemente estaban reflejando lo que habían aprendido. Pero me hirió más profundamente de lo que los desprecios deliberados de Nora jamás podrían. Derek, dile que está exagerando, dijo Nora, pero su voz se había vuelto débil. Tensa por el pánico que intentaba no mostrar. Dile que lo que sea que ella crea que hizo, no es así. He visto el metraje, interrumpió Derek. Sacando su teléfono con la precisión cuidadosa de alguien que maneja explosivos. Todos lo hemos visto. Está clasificado, pero los chicos que estuvieron allí hablan. No se supone que lo hagan. Pero lo hacen porque algunas cosas son demasiado grandes para mantenerlas completamente en silencio. Sacó un vídeo, inclinó la pantalla para que Nora pudiera ver, pero yo no. Aunque sabía lo que mostraba porque lo había vivido. El verde granulado de la visión nocturna. El sonido de los rotores batiendo contra el aire que quería desgarrarnos. La charla de radio que se había convertido en oraciones y blasfemias mientras todos, excepto yo, habían perdido la esperanza. Esa es tu hermana, dijo Derek. Volando un Black Hawk en condiciones que dejaron en tierra a todos los demás pilotos de la base. Los chicos de atrás, los que ella está sacando. 2 de ellos siguen en servicio activo. Uno de ellos es ahora un Master Chief. Otro dirige una empresa de seguridad que factura 100 millones al año. Y cada uno de ellos recibiría una bala por el piloto que los trajo a casa. La cara de Nora se había puesto pálida, pero pude ver su mente trabajando, tratando de recalibrar. Tratando de encontrar una manera de darle la vuelta a esto de manera que no la convirtiera en la villana de su propia historia. Liz, no tenía ni idea, comenzó, y pude escuchar los engranajes cambiando. Preparándose para reescribir la historia de una manera que la pintara como víctima de información incompleta en lugar de la arquitecta de 3 años de crueldad casual. Si tan solo me lo hubieras dicho, si tan solo hubieras dicho algo, yo habría. ¿Habrías qué? Pregunté, y mi voz era suave, pero cortó sus excusas como si fueran papel de seda. ¿Me habrías tratado con la decencia humana básica? Me habrías respetado como persona. Independientemente de lo que pensaras que hacía para vivir. No me habrías usado como un accesorio para sentirte superior frente a tus amigos. El sistema de filtración de la piscina zumbó en el silencio. Un suave ronroneo mecánico que parecía más fuerte de lo que debería haber sido. En algún lugar de la casa. Probablemente la sala multimedia donde Nora había instalado una pantalla del tamaño de una pequeña valla publicitaria, pude escuchar los sonidos amortiguados de los dibujos animados. Carter y Brie, inocentes en todo esto, viendo algo colorido y simple. Mientras el mundo de su madre se desmoronaba de maneras que no entenderían en años. Quiero que te vayas, dijo Nora finalmente. Y tuve que darle crédito por intentar mantener alguna apariencia de control. Creo que ya has dejado claro tu punto y no aprecio que me embosquen en mi propia casa. Derek hizo un sonido que podría haber sido una risa si no hubiera sido tan amargo. Tu casa.
repitió. Nora, ¿sabes siquiera quién es el verdadero dueño de esta casa? Esa era la pregunta, ¿no? La que abría todas las demás como una línea de dominó cayendo a cámara lenta. Nora había asumido, porque siempre había asumido, que papá le había dejado todo lo que importaba. La compañía, las propiedades. Las carteras de inversión que generaban suficientes ingresos pasivos para financiar un estilo de vida que la mayoría de la gente no podía imaginar. Ella había asumido el papel de CEO como si se pusiera un vestido de diseñador, cómoda y segura. Sin cuestionar nunca si realmente le quedaba bien. Pero papá había sido más inteligente que eso. Y, lo que es más importante, había estado observando. ¿De qué estás hablando?, preguntó Nora, pero había algo nuevo en su voz ahora. Algo que sonaba como la primera grieta en una presa antes de que se rompa por completo. Terminé mi champán. Dejé el vaso sobre el azulejo de travertino con un suave clic que sonó definitivo. Estoy hablando del fideicomiso, Nora. El real, el que controla todo lo que realmente importa. Los documentos estaban en mi coche, guardados en un maletín que me había acompañado en despliegues a lugares que aún no podía nombrar. Públicamente. Los había recogido esta mañana de la oficina de Marcus Chen. Carpetas gruesas encuadernadas con un respaldo azul que contenían la arquitectura financiera completa de todo lo que papá había construido. Lo que estaba a la vista del público, las propiedades y negocios que llevaban nuestro apellido. Eso era solo la punta del iceberg. Debajo había una red de participaciones, inversiones y asociaciones silenciosas que la mayoría de la gente necesitaría un contable forense y una botella de aspirinas para entender. Papá había ganado su verdadero dinero en la aviación. Pero no del tipo que aparecía en las revistas de negocios. Había fundado una empresa de logística privada en los años 90. Del tipo que movía cosas para personas que necesitaban discreción más que precios baratos. Suministros médicos a zonas de conflicto, equipos de emergencia a zonas de desastre. Carga urgente para corporaciones que no podían permitirse retrasos. Había crecido silenciosa y constantemente. Hasta que operaba en 40 países con suficientes conexiones para hacer que las cosas sucedieran cuando los canales oficiales fallaban. Los bienes raíces, la riqueza visible, eso era solo donde él estacionaba las ganancias. Estás mintiendo, dijo Nora. Pero ya estaba buscando su teléfono, probablemente para llamar a su abogado. Probablemente para iniciar el proceso de intentar proteger activos que comenzaba a sospechar que no eran suyos para proteger. Llama a Marcus si quieres, dije, poniéndome de pie y alisando arrugas invisibles de mis jeans. Él te dirá lo mismo que me dijo a mí esta mañana. El fideicomiso tiene condiciones. Condiciones de comportamiento, y en los últimos 3 años. Has sido documentada fallando en casi todas ellas. Las cámaras de seguridad habían ayudado con eso. Las que papá había instalado por toda la casa antes de morir. No escondidas porque eso habría sido ilegal. Pero lo suficientemente discretas como para que la gente olvidara que estaban allí. 3 años de metraje mostrando cómo Nora trataba a los trabajadores de servicio. Cómo hablaba de la familia cuando pensaba que yo no podía oírla. Cómo priorizaba la apariencia sobre la sustancia de maneras que le habrían roto el corazón a papá si hubiera vivido para verlo. Derek me estaba mirando con una expresión que no pude descifrar del todo. Algo entre respeto y horror. ¿Cuánto tiempo lo sabes?, preguntó sobre el fideicomiso. Lo había sabido desde el funeral. Desde que Marcus me había apartado en el estacionamiento del cementerio y me había dicho que papá había dejado instrucciones muy específicas. Pero había sabido que algo se avecinaba desde mucho antes que eso. Desde las conversaciones privadas que papá y yo tuvimos durante sus últimos meses. Cuando había hablado de legado y carácter y lo que significaba merecer las cosas que heredabas. Suficiente tiempo, dije. Suficiente tiempo para ver si las cosas cambiarían. Suficiente tiempo para darle todas las oportunidades de ser quien papá esperaba que fuera. El teléfono de Nora se le escapó de los dedos.
cayendo contra el azulejo con un sonido como de cristal rompiéndose. Me tendiste una trampa, susurró. Y había algo casi como admiración en su voz debajo de la rabia. Me dejaste pensar que no eras nada para que pudieras verme fracasar. No era tan simple, pero tampoco estaba del todo mal. Te di 3 años para mostrar la decencia humana básica, la corregí. Lo que hiciste con ese tiempo fue completamente tu elección. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas de primavera, pintando el cielo en tonos naranjas y púrpuras que habrían sido hermosos si el momento no hubiera sido tan feo. La compañía se me transfiere la próxima semana, continué, porque no tenía sentido prolongar esto. El fideicomiso libera el control total de todos los activos, incluida esta casa. Marcus tiene toda la documentación. No puedes hacer esto, dijo Nora, pero su voz no tenía fuerza. Solo el sonido hueco de alguien que ya sabía que había perdido. Lo lucharé. Conseguiré abogados que lo harán. Te dirán lo mismo que Marcus, la interrumpí. Que el fideicomiso era inquebrantable. Que papá sabía exactamente lo que estaba haciendo. Que cada condición era legal, específica y documentada. Derek se aclaró la garganta y cuando habló, su voz tenía la neutralidad cuidadosa de alguien que intentaba con mucho ahínco no tomar partido. Aunque obviamente lo había hecho. ¿Qué pasa ahora? Era una buena pregunta. La respuesta práctica implicaba abogados, papeleo y planes de transición que tardarían meses en implementarse por completo. Pero la respuesta real, la que importaba, era más simple que eso. Ahora ustedes dos deciden qué tipo de personas quieren ser, les dije. Pueden luchar contra esto. Hacerlo feo. Arrastrarlo por los tribunales y el drama familiar y asegurarse de que Carter y Bri crezcan aprendiendo que el amor es condicional y que la familia es solo otra palabra para la competencia. O pueden aceptarlo. Aprender de ello y quizás descubrir cómo ser mejores. Nora estaba llorando ahora. El rímel corriendo por sus mejillas en ríos oscuros que probablemente costaban más por onza que las facturas mensuales de la mayoría de la gente. Él también era mi padre, dijo. Y por primera vez en 3 años, escuché algo genuino en su voz, algo que no era actuado ni calculado. Lo era, estuve de acuerdo, y te amaba. Pero también sabía que necesitabas aprender algo que no estabas aprendiendo por tu cuenta. Lo de la venganza es que la gente piensa que se supone que debe sentirse bien. Que debe ser satisfactoria de la manera en que las películas lo muestran. Pero al estar allí, viendo cómo la vida perfecta de mi hermana se desmoronaba como una fina porcelana, no me sentí triunfante. Me sentí cansada. Triste y un poco enferma de la manera en que te sientes después de comer algo que parecía mejor de lo que sabía. No me lo voy a llevar todo, dije, porque ese no había sido el objetivo, y nunca lo sería. El fideicomiso establece provisiones. Tendrás suficiente para vivir cómodamente. Más que suficiente. Pero ya no tendrás el poder de herir a la gente con tu indiferencia. No tendrás el dinero para aislarte de las consecuencias. El teléfono de Derek zumbó, probablemente uno de sus muchachos preguntando. Probablemente preguntándose por qué la esposa de su oficial al mando estaba teniendo un colapso visible desde el espacio. Lo ignoró, manteniendo sus ojos en mí como si yo fuera un problema táctico que intentaba resolver. ¿Qué quieres de nosotros? ¿De ella? Lo que yo quería era complicado, pero lo que necesitaba era simple. Quiero que mire a Carter y Bri y entienda que la están observando, aprendiendo de ella. Convirtiéndose en quienes la ven ser cuando cree que nadie está prestando atención. Caminé hacia las puertas corredizas de cristal que daban a la casa. Pasando por la cocina de grado profesional donde un chef privado preparaba comidas que costaban más que el alquiler de la mayoría de las familias. Quiero que entienda que el dinero sin carácter es solo una pobreza elaborada vestida con ropa. ¿Qué? Detrás de mí, pude escuchar a Nora sollozando.
El tipo de llanto que viene de un lugar profundo y verdadero. El tipo que sugiere que tal vez algo importante finalmente había roto la armadura de la prepotencia que había construido a lo largo de los años. Derek no la estaba consolando, no se apresuraba a mejorar las cosas, y lo respeté por eso. A veces la gente necesitaba sentarse con sus consecuencias el tiempo suficiente para aprender realmente de ellas. Espera, gritó Nora, su voz quebrada por las lágrimas. Y algo que podría haber sido el comienzo del entendimiento. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo demuestro que puedo ser? No me lo demuestras a mí, dije, volviéndome una última vez. Se lo demuestras a tus hijos, a tu marido, a la persona que ves en el espejo. La casa estaba en silencio mientras la atravesaba. Pasando por las obras de arte que costaban 6 cifras y no decían nada. Pasando por los muebles que eran hermosos e incómodos. Pasando por todas las cosas que parecían éxito pero se sentían como vacío. Carter estaba en la sala de medios, tirado en un sofá de cuero con capacidad para 12 personas. Viendo dibujos animados en esa ridícula pantalla. Levantó la vista cuando entré, sus ojos rojos por lo que sospeché que había estado llorando antes. «¿Tía Liz?», preguntó, y su voz era pequeña como las voces de los niños cuando saben que algo anda mal. Pero no entienden qué. «Sí, amigo». Me senté a su lado, sentí el crujido del cuero bajo mi peso. «¿Mamá está bien?», preguntó. «Ha estado llorando mucho últimamente». La pregunta sugería que esta no era la primera grieta en la fachada perfecta de Nora. Que quizás el peso de vivir a la altura de un estándar imposible comenzaba a mostrarse de maneras que incluso los ojos de 8 años podían ver. «Va a estarlo», le dije, porque esperaba que fuera cierto. A veces los adultos tienen que aprender cosas difíciles, al igual que los niños. No es divertido. Pero nos hace mejores. Asintió como si esto tuviera sentido, luego me sorprendió al apoyarse en mi hombro. Pequeño y confiado de una manera que me recordó por qué todo esto importaba. La escuché decirle a papá que no eras exitosa, dijo en voz baja. Pero tú salvaste a la gente. Papá me mostró el artículo, el del piloto de helicóptero que rescató a los soldados. Así que Derek se lo había mostrado. Había comenzado el proceso de corregir la narrativa de enseñar a su hijo que el éxito venía en formas que no encajaban en Instagram o en los extractos bancarios. Tu padre es un hombre inteligente, dije. ¿Escúchalo? Carter me miró con unos ojos que algún día romperían corazones, serios e inquisitivos. ¿Estás enfadada con mamá?, preguntó. Esa era la pregunta, ¿verdad? La que llegaba al corazón de todo. ¿Estaba enfadada, dolida, decepcionada? Todas esas cosas, y ninguna de ellas. Enredadas en un nudo de historia familiar y amor complicado que no tenía respuestas fáciles. Estoy triste, le dije, porque era la verdad y él se lo merecía. Estoy triste de que tu mamá olvidara algunas cosas importantes sobre quién se supone que somos. Pero la gente puede recordar, la gente puede cambiar. Él asintió de nuevo. Satisfecho con esto de la manera en que los niños lo están cuando los adultos les hablan como si importaran. Me alegro de que hayas salvado a esos soldados, dijo. Eso fue realmente genial. Le despeiné el cabello, me levanté, sentí cada uno de mis 36 años en mis rodillas y espalda. Yo también, amigo. Yo también. El ballet había traído mi coche cuando salí. Mi sedán práctico parecía absurdamente fuera de lugar en una entrada que usualmente albergaba exóticos italianos y lujos alemanes. Pero estaba pagado y era confiable. Y lo había conducido por suficientes barrios peligrosos en suficientes países diferentes como para confiar más en él que en cualquier símbolo de estatus. El strip se iluminaba en la distancia. Una promesa de neón de exceso y entretenimiento que no tenía nada que ver con las vidas reales que se vivían en las sombras entre los casinos. Dirigí mi coche hacia Henderson. Hacia el modesto condominio que había comprado con salario de combate y ahorros de viáticos.
Y traté de no pensar en lo que traería el mañana. La transferencia del fideicomiso ocurriría. Los abogados ejecutarían documentos. El poder cambiaría de maneras que se sentirían en las salas de juntas y los clubes de campo. Pero eso no fue lo que me mantuvo despierta esa noche. Mirando el techo mientras la ciudad zumbaba fuera de mi ventana. Lo que me mantuvo despierta fue preguntarme si había hecho lo correcto, si el castigo, disfrazado de consecuencia, era realmente lo mismo que la justicia. Si hacer que mi hermana enfrentara sus fracasos cambiaría realmente algo que importara. Papá solía decir que el carácter no se construye en momentos de comodidad. Que realmente solo conocías a alguien cuando lo veías despojado de la armadura que usaba para esconderse de sí mismo. Dales cuerda suficiente para que se salven o se ahorquen, me había dicho. Pero asegúrate de que sepan que la cuerda siempre estuvo ahí. Nora tenía la cuerda ahora. La tenía envuelta alrededor de su garganta de maneras que no podía ignorar o explicar. Lo que hiciera con ella, si aprendía a escalar o simplemente seguía ahogándose. Eso dependía de ella. Pero yo estaría observando, porque eso es lo que hacía Nightwarden. Vigilaba desde las sombras y cuando la gente necesitaba ser salvada, aparecía. Incluso si no sabían que lo necesitaban, incluso si nunca me lo agradecerían. La pregunta que me perseguía mientras finalmente me quedaba dormida no era si había roto a mi hermana. Era si romperla era la única forma de volver a armarla más fuerte que antes. O si simplemente había destruido algo que nunca podría repararse. Y debajo de esa pregunta había otra más profunda y preocupante. La que había estado evitando desde que todo esto comenzó hace 3 años. Si papá realmente quería que Nora tuviera éxito. Que se convirtiera en alguien digno del fideicomiso que había construido. ¿Por qué había diseñado una prueba en la que casi con seguridad iba a fracasar? A menos que el fracaso fuera el objetivo. A menos que verla caer fuera la única forma de ver si había aprendido a volar. Supongo que lo descubriría pronto. Ambas lo haríamos. La sala de juntas en el piso 43 de la torre corporativa Aria tenía ventanas que hacían que Las Vegas pareciera casi hermosa. Todo ese desierto extendido se convertía en arte abstracto por la distancia y el cristal tintado. Marcus Chen había elegido una ubicación deliberadamente, territorio neutral. Donde ni Nora ni yo teníamos ventaja de campo. Aunque ambas sabíamos que la ventaja había sido mía desde el momento en que se leyó el testamento de papá. Eso había sido hace 3 semanas. 3 semanas desde la revelación junto a la piscina que había detonado el mundo cuidadosamente construido de Nora. 3 semanas que ella había pasado, según el investigador privado que no contraté en absoluto. Pero cuyos informes aparecían misteriosamente en mi buzón, haciendo algo que no esperaba. Había estado hablando con la gente. No con su círculo habitual de amigos del club de campo y aspirantes a la élite social. Sino con la gente que siempre había ignorado. La ama de llaves cuyo nombre nunca se había molestado en aprender. El personal de jardinería al que había tratado como mobiliario animado. Las organizaciones benéficas a las que había apoyado con cheques. Pero nunca con tiempo o atención reales. Marcus se ajustó las gafas. Un gesto nervioso que sugería que esta reunión estaba a punto de ir a un lugar que ni él mismo había anticipado por completo. Antes de comenzar los procedimientos de transferencia oficial, dijo. Su voz con la precisión cuidadosa de alguien que había practicado este discurso varias veces. La señora Harwell ha solicitado una oportunidad para dirigirse a la Junta y a su hermana. Directamente. La Junta estaba compuesta por 5 personas además de Marcus, Nora y yo. 3 de ellos eran antiguos socios comerciales de papá. Hombres que habían construido imperios junto a él y sabían exactamente qué tipo de carácter valoraba. Los otros 2 eran más nuevos. Incorporados después de su muerte para manejar la expansión de la empresa de logística en cadenas de suministro médico y ayuda en desastres. Todos miraban a Nora con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo apenas disimulado. Se puso de pie e inmediatamente noté que algo era diferente.
La armadura de diseñador había desaparecido, reemplazada por un simple traje azul marino que parecía profesional sin gritar su precio. Su cabello estaba recogido de una manera que sugería eficiencia en lugar de la perfección de una portada de revista. Pero más que eso, algo había cambiado en sus ojos. Algo que la hacía parecer menos la socialité pulida que había observado durante 3 años. Y más como alguien que recordaba vagamente de antes de que el dinero de papá la transformara en otra persona. No estoy aquí para impugnar el fideicomiso, dijo. Y la habitación quedó en silencio de la manera en que lo hacen los espacios cuando la gente dice algo inesperado. Estoy aquí para reconocer que fallé en la prueba que mi padre me puso y para explicar lo que he aprendido de ese fracaso. Esto no era lo que esperaba. Me había preparado para desafíos legales, para manipulación emocional, para el tipo de esfuerzo de última hora para mantener el control que la gente con todo que perder usualmente intenta. No me había preparado para la rendición de cuentas, para lo que parecía inquietantemente una genuina autoconciencia. Durante los últimos 3 años, continuó Nora. Su voz firme a pesar de que sus manos temblaban ligeramente. Traté a mi hermana como si fuera menos que yo porque pensaba que el éxito se medía en cuentas bancarias y metros cuadrados. Les enseñé a mis hijos que el valor de las personas estaba determinado por sus títulos de trabajo y sus códigos postales. Usé la caridad como una oportunidad para fotos y la amabilidad como una transacción. Sacó una carpeta, la deslizó por la pulida mesa de caoba hacia Marcus. Esta es la documentación de cada conversación que he tenido en las últimas 3 semanas. La gente a la que herí con mi indiferencia. Las oportunidades que desperdicié para realmente marcar la diferencia en lugar de solo parecer que la estaba marcando. Uno de los antiguos socios de papá, un hombre llamado Vincent Corderero, que había hecho su fortuna en la construcción y había perdido a la mayor parte de su familia por él. Tipo de orgullo que destruía todo lo que tocaba, se inclinó. ¿Por qué? Preguntó simplemente, ¿por qué ahora? ¿Por qué no luchar contra esto? La risa de Nora fue amarga, pero de alguna manera más limpia que cualquier sonido que le había escuchado en años. Porque mi hijo de 8 años me preguntó por qué la tía Liz era una heroína y yo no, dijo. Y no tuve una respuesta. Porque mi hija de 6 años me dijo que quería ser piloto cuando creciera, para poder salvar a la gente como lo hizo su tía. Porque mi marido me miró como se mira algo roto y dijo, yo no me casé con esta persona, punto. El silencio que siguió no fue cómodo, pero fue honesto. El tipo de silencio que ocurre cuando la verdad se pronuncia en habitaciones usualmente reservadas para mentiras cuidadosamente construidas. No estoy pidiendo perdón, continuó Nora. No estoy pidiendo que se revoque el fideicomiso o que se me dé una segunda oportunidad que no me he ganado. Estoy pidiendo algo más difícil que eso. Se volvió para mirarme directamente por primera vez desde que comenzó la reunión. Le estoy pidiendo a mi hermana que me enseñe cómo ser realmente valiosa. No el dinero. No las propiedades, yo, la persona debajo de todos los costosos errores. Marcus se aclaró la garganta, claramente descolocado por esta desviación del guión que había imaginado. Señora Harwell, no estoy seguro de que este sea el lugar apropiado para. Es el único lugar que importa, interrumpió Nora, y había cero en su voz ahora. Del tipo que solo había escuchado antes cuando luchaba por algo que quería. Porque todos en esta sala conocían a mi padre, sabían lo que valoraba. Sabían que no solo quería que heredáramos su dinero, quería que heredáramos su carácter. Sacó otro documento, este claramente preparado por su propio abogado basándose en el membrete. Estoy proponiendo una estructura diferente. Liz obtiene el control total de la compañía y los activos principales como papá pretendía. Pero en lugar de simplemente recibir un acuerdo y ser liberada, quiero trabajar para ella. Sentí que mis cejas se elevaban hacia la línea del cabello a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener una expresión neutral. ¿Trabajar para mí?
repetí, probando las palabras para ver si tenían más sentido dichas en voz alta. No lo tenían. ¿En qué capacidad? La sonrisa de Nora era pequeña y autoconsciente de una manera que sugería que sabía exactamente lo ridículo que sonaba esto. En cualquier capacidad en la que creas que realmente puedo contribuir, dijo. Tengo un MBA de Stanford que he estado usando principalmente para decidir a qué galas benéficas asistir. Tengo conexiones en todo Las Vegas que he estado aprovechando para el ascenso social en lugar de para el desarrollo empresarial real. Y tengo mucho tiempo que he desperdiciado en cosas que no importan cuando podría haber estado haciendo cosas que sí importan. Vincent Corderero asentía lentamente, y pude ver el cálculo en sus ojos. La forma en que estaba midiendo esto contra cualquier estándar que había construido durante décadas. De ver a la gente intentar redimirse. Tu padre solía decir que el orgullo era la inversión más cara que la mayoría de la gente hacía. Le dijo a Nora, que costaba todo y no devolvía nada. Él habría respetado esto. Los otros miembros de la junta intercambiaban miradas, comunicándose en ese lenguaje silencioso que desarrollaban las personas que habían trabajado juntas durante años. Una de las miembros más nuevas, una mujer llamada Sarah Chen, que dirigía la división de suministros médicos y tenía cero paciencia para el ego, habló. Si vamos a considerar esto, necesitamos detalles específicos. No solo buenas intenciones, sino un plan real. Nora asintió. Sacó una tableta y comenzó a repasar una presentación que claramente había dedicado un tiempo considerable a preparar. Describía un papel para ella en la divulgación comunitaria y el desarrollo de asociaciones, aprovechando sus relaciones existentes de maneras que realmente sirvieran a la misión de la compañía. Había investigado sobre la logística de ayuda en desastres, sobre las formas en que las empresas privadas podían coordinarse con las agencias gubernamentales durante emergencias. Había identificado lagunas en el enfoque actual de la compañía y propuesto soluciones que, debo admitir a regañadientes, no eran del todo terribles. La comunidad de Las Vegas me conoce, dijo. Desafortunadamente, la mayoría me conoce como alguien que organiza fiestas, extiende cheques y aparece en fotos. Pero ese reconocimiento podría reutilizarse. La compañía ha estado tratando de expandir su red regional de respuesta a desastres. ¿Verdad? Puedo abrir puertas. Puedo hacer presentaciones. Puedo ser útil si alguien me deja intentarlo. Marcus tomaba notas, su pluma rascando el papel legal en la taquigrafía que había desarrollado durante años documentando el tipo de conversaciones que eventualmente determinarían cómo se moverían millones de dólares por el mundo. Esto requeriría una supervisión significativa, dijo con cuidado. Métricas de rendimiento, revisiones regulares. El fideicomiso no se invalidaría, pero podría modificarse para adaptarse a una estructura de empleo si ambas partes están de acuerdo. Todos los ojos se volvieron hacia mí, porque por supuesto que lo hicieron. Esta era mi decisión, mi elección, si aceptar lo que parecía un esfuerzo genuino hacia la redención, o si apegarme al plan original y ver a Nora resolver su vida con un acuerdo cómodo pero modesto. La parte lógica de mi cerebro. La parte que había aprendido a tomar decisiones de vida o muerte en zonas de combate donde la vacilación mataba a la gente, estaba repasando todas las formas en que esto podría salir mal. Nora podría estar jugando un juego más largo, tratando de recuperar el control demostrando competencia. Podría fracasar espectacularmente y culparme por haberla puesto en una situación de fracaso. Podría hacer un trabajo adecuado pero resentirme por la dinámica de poder, dejando que ese resentimiento envenenara cada interacción hasta que trabajar juntas se volviera imposible. Pero había otra parte de mí, más pequeña y menos táctica, que recordaba lo que papá había dicho en una de nuestras últimas conversaciones. La gente no son cosas fijas, mi niña, me había dicho, su voz débil, pero aún con esa certeza que había construido un imperio empresarial.
Son obras en progreso. Tu trabajo no es decidir si valen la pena. Tu trabajo es decidir si estás dispuesta a ser parte del trabajo. Miré a Nora, realmente la miré, tratando de ver más allá de la historia. El dolor y los 3 años de fracaso documentado para averiguar si había algo genuino debajo. Lo que vi me sorprendió. La desesperación era real. Pero no era el esfuerzo desesperado de alguien que intentaba mantener un estilo de vida. Era la desesperación de alguien que se había mirado honestamente y no le había gustado lo que había encontrado. 6 meses, dije finalmente. Periodo de prueba. Trabajarás directamente con Sara en la iniciativa de divulgación comunitaria. El salario se determinará por lo que normalmente ganaría alguien con tu experiencia en ese puesto, que es considerablemente menos de lo que estás acostumbrada a gastar en zapatos. Un par de miembros de la junta sonrieron ante eso, pero Nora simplemente asintió, aceptando los términos sin discusión. Evaluaciones de rendimiento mensuales, y si veo algún indicio de los viejos comportamientos. Cualquier señal de que estás tratando a la gente como si estuvieran por debajo de ti. O usando la posición para beneficio personal, hemos terminado. No hay segundas oportunidades. Entendido, dijo Nora. Y extendió su mano sobre la mesa en un gesto que era simultáneamente profesional y profundamente personal. La tomé, sentí el temblor en su agarre que sugería lo aterrorizada que estaba. Cuánto le estaba costando esto en orgullo y comodidad y todas las otras cosas alrededor de las cuales había construido su identidad. Hay una condición más, agregué, porque si íbamos a hacer esto, lo haríamos hasta el final. Vas a usar parte de tu acuerdo para establecer una fundación. No uno de esos proyectos vanidosos que existen principalmente para beneficios fiscales y publicaciones en redes sociales. Una organización real que brinda asistencia a personas en transición del servicio militar. Apoyo para vivienda, capacitación laboral, recursos de salud mental. Las cosas que realmente importan. Los ojos de Nora se abrieron de par en par, y la vi procesar esto. Entendiendo que esencialmente le estaba pidiendo que redirigiera una parte significativa de sus reducidos recursos financieros para ayudar a personas en las que nunca antes había pensado. ¿Por qué veteranos?, preguntó. Pero pude ver que ya estaba conectando los puntos, ya entendía que esto no era aleatorio. Porque son las personas que hacen las cosas difíciles que mantienen a todos los demás a salvo. Dije. Y cuando regresan a casa, a menudo se les trata como si fueran menos. Como si debieran estar agradecidos por las migajas de apoyo que reciben. ¿Te suena familiar? La indirecta fue directa, pero Nora no se inmutó. Lo haré, dijo. Pero quiero que Carter y Bri participen. Trabajo voluntario apropiado para su edad. Quiero que entiendan lo que realmente significa el servicio. Marcus garabateaba notas tan rápido que su pluma prácticamente echaba humo. Tratando de capturar todo esto para la documentación formal que eventualmente lo haría legalmente vinculante. Si vamos a reestructurar el fideicomiso para acomodar los requisitos de empleo y fundación, necesitaremos varias semanas para redactar las modificaciones apropiadas, dijo. Sugiero que programemos una reunión de seguimiento para dentro de 2 semanas. Eso es tiempo suficiente. Y Nora, empiezas a trabajar el lunes. Sara te instalará tu escritorio y tus asignaciones iniciales. Sara asintió, ya sacando su teléfono para comenzar a coordinar. Probablemente ya planeando la carga de trabajo imposible que le asignaría para probar si el compromiso de Nora era real o solo una actuación. La reunión continuó durante otra hora, abordando los detalles prácticos de cómo funcionaría realmente esto. Las estructuras salariales y los requisitos de informes y toda la arquitectura burocrática que transformaba las buenas intenciones en una realidad funcional. Pero mi mente seguía divagando hacia algo que Derek había dicho cuando me llamó hace 2 noches. Su voz con la neutralidad cuidadosa de alguien que intentaba ser justo con todos los involucrados. Está diferente, me había dicho.
Sé que probablemente pienses que es una actuación, y tal vez parte de ello lo sea. Pero está intentándolo, Liz. Realmente está intentándolo. Le pregunté qué había cambiado. Que le había llegado de una manera que 3 años de fracaso documentado no lo habían hecho. Carter le preguntó por qué no volaba helicópteros como tú, había dicho Derek. Le preguntó qué cosa valiente había hecho alguna vez, y ella no pudo responderle. Simplemente se quedó allí en la cocina llorando porque se dio cuenta de que había construido toda una vida en torno a ser impresionante y nunca había intentado ser impresionante por las razones correctas. La reunión finalmente terminó. Los miembros de la Junta salieron con apretones de manos y el tipo de optimismo cauteloso que sugería que querían que esto funcionara, pero no apostaban sus fondos de jubilación por ello. Marcus se quedó organizando sus notas en pilas ordenadas que eventualmente se convertirían en el marco legal de nuestro nuevo acuerdo. Tu padre estaría orgulloso, dijo en voz baja, de ambas. Una por tener la fuerza para exigir algo mejor, la otra por tener el coraje de convertirse en ello. Nora y yo nos quedamos solas en la sala de juntas. El extenso horizonte de Las Vegas detrás de nosotras como una promesa y una advertencia. El silencio se extendía entre nosotras. Pesado con 3 años de dolor acumulado y la posibilidad tentativa de que quizás no tuviera que seguir. Así para siempre. Gracias, dijo finalmente. Y su voz era pequeña de una manera que la hacía sonar más como la hermana con la que había crecido, que como la mujer en la que se había convertido. Sé que no me merezco esto. Sé que estarías completamente justificada en simplemente llevártelo todo. Y dejarme que me las arregle sola. Pensé en eso, en lo que realmente significaba la justicia cuando se trataba de la familia. Papá no quería destruirte, le dije. Quería que te pusiera un espejo y te hiciera mirar en lo que te habías convertido. Lo que hagas con lo que ves, eso depende de ti. Nora asintió, secándose las lágrimas que estaban arruinando su maquillaje de maneras que ya no parecía importarle. Lo vi, dijo, en el metraje de seguridad que me mostró Marcus. 3 años de mí siendo pequeña. Mezquina. Cruel de maneras que me decía a mí misma que estaban justificadas porque yo tenía éxito y tú no. Lo del éxito, dije, es que se supone que se mide por lo que contribuyes. No por lo que acumulas. Papá construyó un imperio. Pero de lo que realmente estaba orgulloso era de la gente que empleaba, de las comunidades a las que servía. De las vidas que su empresa de logística salvó cuando nadie más podía hacer llegar los suministros a donde necesitaban ir. Me puse de pie, recogiendo mi bolso y las carpetas que Marcus había preparado. Me pediste que te enseñara cómo ser valiosa. En realidad, no funciona así. Averiguas lo que importa, lo que realmente importa más allá de lo superficial. Y luego pasas tu vida al servicio de eso. Nadie puede enseñarte eso. Tienes que elegirlo. Nora también se puso de pie, y por un momento nos miramos. 2 hermanas que habían tomado caminos muy diferentes a través de la misma infancia y terminaron en lugares que ninguna de las dos esperaba. Voy a fallar a veces, dijo. Voy a meter la pata y volver a los viejos patrones y probablemente volveré loca a Sara con mi incompetencia. Probablemente, estuve de acuerdo. Pero la pregunta no es si vas a fallar. Es si vas a aprender de ello. Si vas a seguir intentándolo. Incluso cuando sea difícil e incómodo y no venga con el tipo de validación a la que estás acostumbrada. Caminamos hacia los ascensores juntas. Y noté la forma en que Nora sostuvo la puerta para el miembro del personal de limpieza que vaciaba los botes de basura. La forma en que sonrió y dijo, gracias. De una manera que sugería que al menos estaba tratando de ver a las personas a las que la habían entrenado para ignorar. La fundación terminó llamándose Fondo Night Warden. Aunque Nora había querido discutir el nombre al principio, había sugerido algo más tradicional y menos específico para mi indicativo.
Pero Carter nos había oído discutirlo y había insistido. Había dibujado pequeños logotipos infantiles con helicópteros y estrellas y toda la imaginería que un niño de 8 años asociaba con los héroes. La tía Liz salvó a la gente, había dicho. Con esa certeza definitiva que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a dudar de todo. Ese es el nombre que debería recordar a todos que hagan, salvar a la gente. Así que, lo mantuvimos. Y 3 meses después, cuando anunciamos la fundación en una conferencia de prensa que Nora había organizado con el tipo de atención al detalle que sugería que su MBA no había sido completamente desperdiciado. Observé a mi hermana responder preguntas de los reporteros sobre por qué importaba el apoyo a los veteranos. Ella había hecho su tarea, había hablado con docenas de veteranos sobre sus experiencias. Había aprendido a reconocer las heridas invisibles que la gente traía a casa de lugares donde la violencia era solo otra palabra para el martes. No actuaba su compasión. No trataba a los veteranos que había entrevistado como accesorios para su historia de redención. Simplemente escuchaba. Aprendía y construía un programa que abordaba necesidades reales de maneras reales. Sara me había dicho en una de nuestras revisiones mensuales que Nora era la persona más trabajadora de su equipo. No la más talentosa por naturaleza, Sara había aclarado. Hace preguntas que revelan lo poco que entendía sobre cómo vive la gente normal. Pero llega temprano. Se queda tarde y no se queja cuando le asigno las tareas que nadie más quiere hacer. Para el 6º mes. Las métricas de rendimiento mostraron que Nora había conseguido 14 nuevos acuerdos de asociación. Había simplificado los protocolos de coordinación regional y había manejado personalmente 3 situaciones de logística de emergencia que requerían el tipo de gestión de relaciones que antes había usado para galas benéficas. La Junta votó unánimemente para convertir su puesto de prueba en uno permanente con un aumento salarial que ella donó inmediatamente al fondo Night Warden. Derek me había llamado después de la reunión de la Junta. Su voz denotando un alivio que sugería que su matrimonio había sido más tenso de lo que había dejado entrever. Ha vuelto, dijo. No la persona que era antes de todo esto. Alguien nuevo. Alguien mejor. Gracias por no rendirte con ella. Pero la verdadera transformación no era visible en las métricas de rendimiento ni en los votos de la Junta. Era visible en la forma en que Carter y Bree hablaban de su madre. El orgullo en sus voces cuando describían el trabajo que estaba haciendo. Era visible en la forma en que Nora había comenzado a vestirse de manera más práctica. Cambiando las etiquetas de diseñador por ropa funcional que le permitía hacer el trabajo en lugar de solo parecer que lo estaba haciendo. Era visible en la forma en que se había disculpado con cada una de las personas a las que había documentado tratar mal. No con grandes gestos o regalos caros, sino con un reconocimiento honesto y un cambio de comportamiento comprometido. Todavía no éramos cercanas, Nora y yo. No de la manera en que las hermanas de las películas son cercanas. Con secretos compartidos y risas fáciles. Pero estábamos construyendo algo lentamente y con cuidado que se sentía más valioso que la cercanía. Estábamos construyendo respeto. El primer aniversario de la transferencia del fideicomiso cayó un martes. Sin nada especial excepto el significado que le dábamos. Marcus había organizado una pequeña cena, solo la familia y los miembros principales de la Junta. En un restaurante que a papá le había encantado cuando aún estaba construyendo su imperio y no podía permitirse los lugares elegantes en los que eventualmente invertiría. Nora había sugerido el lugar. Había recordado algo que yo había olvidado sobre las preferencias de nuestro padre. Y ese recuerdo se sintió como un regalo. Durante el postre, Vincent Corderero levantó su copa para un brindis. Por las segundas oportunidades, dijo. Y por la fuerza que se necesita para admitir que se necesita una. Bebimos por eso, y observé cómo los ojos de Nora se llenaban de lágrimas que no intentaba ocultar. La forma en que Derek le apretó la mano.
La forma en que Marcus sonrió con la satisfacción de alguien que había ayudado a construir algo que realmente importaba. Más tarde, después de que la cena terminó y la gente se despidió, Nora y yo nos encontramos solas en el estacionamiento. La noche de Las Vegas cálida e infinita a nuestro alrededor. He estado pensando, dijo, y noté cómo había comenzado a introducir conversaciones difíciles. Como si todavía estuviera aprendiendo a navegar relaciones que requerían honestidad. En lo que dijiste, en descubrir lo que importa. ¿Y qué has descubierto?, pregunté. Miró las estrellas. Apenas visibles a través de la contaminación lumínica que volvía el cielo naranja y brumoso. Que no es complicado, dijo. Papá lo sabía todo el tiempo. Probablemente intentó enseñarnos de maneras que no entendíamos. ¿Qué importa es ser útil? Contribuir más de lo que consumes, dejar a la gente mejor de lo que la encontraste. Era una formulación tan simple. El tipo de cosa que se imprimía en carteles motivacionales y era ignorada por personas que encontraban más fácil perseguir la comodidad que el carácter. Pero escucharla de Nora, sabiendo lo que le había costado aprenderla, la hacía sentir menos como un cliché y más como la verdad. Él estaría orgulloso de ti, dije, y lo decía en serio. No porque tengas éxito o porque lo hayas descubierto, sino porque estuviste dispuesta a ser derribada y reconstruida. Eso requiere más coraje del que la mayoría de la gente logra tener alguna vez. Nora se rió, y fue el tipo de risa que contenía años de errores y meses de trabajo duro. Y la esperanza tentativa de que quizás la redención fuera realmente posible si la deseabas con suficiente fuerza. Carter me dijo ayer que cuando sea mayor, quiere ser como tú, dijo. Y cuando le pregunté por qué, dijo. Porque ayudas a la gente incluso cuando es difícil y nadie te está mirando, punto. Sentí algo en mi pecho que podría haber sido orgullo o podría haber sido el tipo de esperanza que es demasiado peligrosa para examinarla demasiado de cerca. ¿Qué le dijiste? Le dije que todos estamos tratando de ser como la tía Liz, dijo Nora. Que es lo más difícil que haremos, pero es lo único que realmente importa. Nos quedamos allí un momento más. Dos hermanas que habían tomado caminos diferentes hacia la misma realización. Que habían aprendido a través de diferentes métodos que el carácter no se heredaba ni se compraba, sino que se construía a través de 10.000 pequeñas decisiones para ser mejores que lo fácil. Luego nos dirigimos a nuestros coches separados. Condujimos a nuestras casas separadas y continuamos el trabajo de convertirnos en personas dignas del nombre que compartíamos. El fondo Night Warden eventualmente se expandiría para operar en 12 estados, brindando servicios que salvaron vidas de maneras que nunca aparecieron en los titulares, pero que importaron a las personas cuyas vidas fueron salvadas. Nora se convertiría en una de las defensoras más efectivas de los servicios para veteranos en Nevada. No porque tuviera experiencia militar personal, sino porque había aprendido a escuchar a las personas que sí la tenían. Y yo continuaría volando, continuaría apareciendo cuando las situaciones parecieran imposibles. Continuaría siendo la historia de fantasmas que la gente contaba en lugares oscuros donde la esperanza era el bien más raro. Pero más que todo eso, habíamos aprendido lo que papá había estado tratando de enseñarnos todo el tiempo. Que la riqueza sin carácter era solo pobreza elaborada. Que el éxito sin servicio era solo un fracaso complicado. Que la familia sin honestidad era solo gente compartiendo un apellido y fingiendo que significaba algo. 3 años. Ese es el tiempo que tardó en derribar las defensas de alguien. 6 meses para construir algo nuevo en su lugar. Toda una vida para mantenerlo. Pero al ver a Nora caminar hacia su coche, su teléfono ya fuera para enviar un mensaje a Derek y a los niños, toda su postura sugiriendo propósito en lugar de actuación, pensé que quizás valía la pena. Quizás algunas cosas necesitaban ser destruidas antes de que pudieran ser reconstruidas más fuertes que antes. El viento del desierto se levantó, llevando el olor a salvia y posibilidad.
Y pensé en las últimas palabras de papá para mí. Tendrás que ser dura con ella, había dicho. Más dura de lo que parece justo. Pero así es el amor a veces. No dejar que la gente sea menos de lo que es capaz de llegar a ser. Así que había sido dura. Había sostenido el espejo firme incluso cuando Nora había querido mirar hacia otro lado. Había exigido algo mejor porque esperar menos habría sido la verdadera crueldad. Y al final, ella había estado a la altura. Se había convertido en alguien digno de la confianza que llevaba el nombre y el legado de nuestro padre. Eso era lo de la familia. No se trataba de sangre o proximidad o historia compartida. Se trataba de estar dispuesto a hacer el trabajo duro de ayudarse mutuamente a ser mejores seres humanos, incluso cuando dolía, especialmente cuando dolía. Porque el amor fácil era solo otra palabra para la indiferencia vestida con mentiras cómodas. Y ya habíamos tenido suficientes mentiras cómodas para toda una vida.